Hola, amada iglesia. Bienvenidos a Iglesia en Fuego, una aventura de 31 semanas para la bienvenida a la presencia manifiesta de Cristo. Estamos en la semana número 3 y el tema que toca ver es arrepiéntase. Cuando Jesús anunció la llegada de su reino, le dijo a sus discípulos cómo prepararse. Fue sencillo y directo, una sola palabra: arrepiéntanse. Jesús les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto lo vemos en Mateo 4:17. Juan el Bautista, cuyo ministerio tenía como fin preparar a las personas para el rápido avance del reino de Cristo, anunció palabras idénticas. Esto lo vemos en Mateo 3:2. El arrepentimiento siempre está al frente de cada movimiento de Dios. La Biblia llama un regalo al arrepentimiento. Esto lo vemos en Hechos 5:31, 11:18 y 2 de Timoteo 2:25. Y así como con cada regalo que Él da, quiere que lo abramos y le demos un buen uso. Por esta razón, mientras Cristo lo introduce a ser una iglesia en fuego, definitivamente activará el arrepentimiento en su vida y experiencia. La palabra griega traducida como arrepentimiento es metanoeo, que significa un completo cambio de parecer, de perspectiva, de disposición, de orientación y de motivación. Arrepentirse es tener un cambio revolucionario de actitud, que lleva a un cambio revolucionario de conducta, que a su vez lleva a un cambio revolucionario de estilo de vida. Cuando Dios empieza a enseñarnos cómo arrepentirnos y a medida que crece en nosotros el apetito de pasar tiempos prolongados en su presencia, esta pregunta viene a nuestra mente: ¿qué está haciendo Dios en usted? Solemos contar lo que hacemos para Dios, pero ¿qué está haciendo Dios en nosotros? ¿Qué está haciendo Dios en nuestras iglesias? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra casa u oficina? Esta pregunta suele dejarme sin respiración. Es una pregunta muy justa, propia del reino de Dios, pero completamente contraria a nuestros procesos de pensamiento. Solemos estar muy ocupados en lo que hacemos para Dios, que nunca nos detenemos a pensar lo que Dios está haciendo con nosotros, con nuestra familia, iglesia, etc. Esta pregunta, ¿qué está haciendo Dios en tu vida?, es un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, disposición, orientación y motivación. Nos orienta a empezar a darle la bienvenida a Dios a nuestra iglesia, familia, trabajo y a enfocarnos en lo que Él está haciendo. Con frecuencia debemos preguntarnos nuevamente: ¿qué está haciendo Dios en mí? En ocasiones quizás no tengamos nada que responder, pero por lo general tendremos historias significativas sobre el obrar de Dios. Permítame hacerle una pregunta en su iglesia: ¿qué es más importante, lo que usted hace o lo que Dios hace? Piénselo, no es una pregunta trivial. En su iglesia, ¿en qué piensa más? ¿En lo que usted hace o en lo que Dios hace? ¿Qué es lo que más espera con entusiasmo cada semana? ¿Lo que usted hace o lo que Dios hace? ¿En qué invierte más tiempo planeando? ¿En lo que usted hace o en lo que Dios hace? Estas preguntas merecen que se tome el resto del día solo para pensar en ellas. Ninguno de nosotros sabe orar como deberíamos. De una u otra manera, todos aprendemos a orar de la misma forma, como un acto de arrepentimiento. Incluso los primeros discípulos aprendieron a orar de esa manera. Jesús los invitó a su jardín de oración favorito, en la falda del Monte de los Olivos, conocida como Getsemaní.
Estaban ahí con el Señor en la noche final de su vida y ni siquiera pudieron mantener los ojos abiertos. Incluso después de que Jesús les había dado 3 años de mentoreo, entrenamiento y equipamiento de 24 horas al día en asientos de primera fila para ser testigo de sus milagros espectaculares y pases de acceso a los camerinos para escucharlo dar un informe al final de cada día. Estos hombres aún no tenían ni idea de cómo orar. De no poder orar ni siquiera una mísera hora, se convirtieron en una banda de guerreros que podía orar 10 días seguidos, 240 horas. El elemento fundamental de esta historia es que la escandalosa falta de oración de los discípulos estaba precedida por su orgullo. Nada mata la devota y urgente necesidad de orar más rápido que el orgullo y la autosuficiencia. Cuando Pedro anunció unas horas antes en la última cena de la Pascua, aunque todos te abandonen, yo no. Esto lo vemos en Marcos 14:29. Por supuesto, estaba en serios problemas. Cuando procedió a afirmar pomposamente, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o a la muerte. Esto lo vemos en Lucas 22:33. Era solo cuestión de horas antes de que tropezara y cayera. Puede que se haya pavoneado en el jardín de la oración en Getsemaní, esa noche llena de incidentes, pero se fue con el rabo entre las piernas, como un perrito apaleado. Fue humillado, quebrantado y profundamente consciente de sus propias deficiencias personales. En menos de 6 horas, desde la reunión que tuvieron en el jardín, negó a Cristo 3 veces. Pero la historia real es que el orgulloso Pedro fue guiado al arrepentimiento y después se convirtió en un Pedro de oración ferviente. Entonces, ¿qué cambió en los discípulos para que surgieran como personas de oración que edificarían a una iglesia de oración? Simple, se arrepintieron de su falta de oración cargada de orgullo. Se arrepintieron de tener una perspectiva sobredimensionada de su propia importancia y una reducida perspectiva de Dios. El reino de Dios estaba a punto de tomarlos por sorpresa en el aposento alto en Pentecostés, y Jesús los estaba preparando para guiarlos al arrepentimiento. Si alguna vez ha mirado su casa y pensado, nunca nos convertiremos en una familia de oración, o incluso a nivel más personal, si se ha mirado al espejo y ha dicho, nunca me convertiré en una persona de oración, quiero animarle. Solo piense en la vida de oración de bajo octanaje de los discípulos antes del Pentecostés, ya que se quedaron dormidos durante la noche final de oración con Jesús. Tenga ánimo. Sin duda hay esperanza para el resto de nosotros. Solo espere a ver lo que Cristo puede hacer con su familia. Él sabe cómo edificar personas e iglesias de oración. Eso sí, como ninguno de nosotros sabe orar como deberíamos, de una u otra forma, todos aprendemos a orar de la misma forma, como un acto de arrepentimiento. Le invito a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad a nuestras vidas, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza que nos has dado el día de hoy, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos a orar como debemos orar, Señor. Sé tú, mi Dios, enseñándonos el verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino en nuestra alma, Señor. Padre, que el orgullo no reine en nuestros corazones, Señor, que seamos sabios, Padre, que podamos amarte sobre todas las cosas, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a orar como deberíamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a continuar leyendo esta hermosa enseñanza en familia.
haga oración y clame al Señor. Dios le bendiga.